En las páginas de la historia bíblica encontramos relatos que nos hacen reflexionar sobre las decisiones que tomamos. Imagina a un rey, un líder admirado por su valentía, enfrentándose a una tentación que cambiaría el rumbo de su vida. David, el poderoso rey de Israel, se encontraba en la cima de su gloria, pero una sola elección lo llevaría a un abismo de consecuencias inesperadas. Mientras paseaba por su palacio, sus ojos se posaron en Batseba, la bella esposa de Urías. Ese instante, aparentemente insignificante, desató una cadena de eventos que afectarían no solo su vida, sino también la de muchos a su alrededor. ¿Alguna vez has considerado cómo una decisión puede alterar el destino de varias personas? David, cegado por el deseo, no pudo prever el impacto de su acción. La historia nos enseña que cada elección tiene un precio, y a menudo las consecuencias nos persiguen. En este viaje por la narrativa de David y Batseba, exploraremos cómo las decisiones pueden llevar a la gloria o a la ruina. Prepárate, porque lo que sigue es una lección poderosa sobre la responsabilidad y el arrepentimiento. Permanece atento. Contexto histórico y cultural. La Jerusalén del siglo X a.C. era un lugar de grandes transformaciones y tensiones. En este periodo, la ciudad se consolidaba como un centro de poder político y religioso. Bajo el liderazgo de reyes como Saúl y luego David, se comenzaron a establecer normas sociales y estructuras que influirían en la vida cotidiana de sus habitantes. La sociedad se regía por un sistema patriarcal donde los hombres ocupaban la mayoría de los roles de liderazgo, mientras que las mujeres, aunque a menudo relegadas a un segundo plano, desempeñaban funciones cruciales en el hogar y la familia. Las normas culturales de la época también estaban fuertemente ligadas a la religión. La adoración a Yahvé era central en la vida de los israelitas y las leyes mosaicas dictaban tanto la moralidad como el comportamiento social. En este contexto, la figura del rey no solo era un líder militar, sino también un representante divino en la tierra. Por lo tanto, las acciones del rey David no solo tenían repercusiones políticas, sino que también se consideraban de gran importancia espiritual. La vida en Jerusalén también estaba marcada por la guerra y la conquista. David, como guerrero, había expandido considerablemente los territorios de Israel y había consolidado su reino. Sin embargo, este clima de victoria y poder también generaba un ambiente propenso a la corrupción y al abuso de poder, donde las tentaciones podían surgir fácilmente. Las tensiones entre el deber del rey y sus deseos personales se volvieron un tema central en la narrativa de su vida. Antes de empezar con el contenido de hoy, quiero pedirles un pequeño favor. Si disfrutan de nuestros videos y desean seguir viendo más contenido emocionante, les invitamos a que den me gusta a este video y se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y mantenerse al tanto de todas las nuevas historias y videos que compartimos. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y ahora disfruten del video. Por otro lado, la figura de Batseba, la mujer que se convertiría en el centro del escándalo, también refleja las complejas dinámicas de poder y género de la época. Su belleza, simbolismo y el papel que desempeñó en la historia de David revelan mucho sobre la condición de las mujeres en ese contexto. A menudo vistas como objetos de deseo, las mujeres como Batseba podían ser utilizadas como herramientas de poder en un juego político mucho más grande. En resumen, el contexto histórico y cultural de Jerusalén en el siglo X a.C. era un reflejo de las luchas de poder, la moralidad y las normas sociales que definían la vida de sus habitantes. Las acciones de figuras prominentes como David,
estaban profundamente entrelazadas con las expectativas culturales y espirituales de su tiempo, lo que proporcionaba un telón de fondo rico y complejo para la narrativa que se desarrollaría. La figura de David. David es una de las figuras más emblemáticas de la historia bíblica, y sus características como líder, guerrero y hombre de Dios lo convierten en un personaje fascinante. Desde su juventud, David mostró un valor excepcional, enfrentándose al gigante Goliat con solo una honda y una fe inquebrantable en Dios. Este episodio no solo lo catapultó a la fama, sino que también estableció la idea de que el verdadero poder no provenía de la fuerza física, sino de la confianza en lo divino. Como rey, David fue un líder carismático que unificó las tribus de Israel, estableciendo una monarquía que se convertiría en un modelo para futuros reyes. Su habilidad para inspirar lealtad y respeto entre su pueblo fue fundamental para consolidar su reinado. Sin embargo, su liderazgo no estuvo exento de conflictos internos y rivalidades, especialmente con Saúl, el rey anterior, cuya envidia y desconfianza llevaron a una serie de confrontaciones. A lo largo de su vida, David también se destacó como un guerrero astuto y estratega militar. Sus campañas de conquista expandieron significativamente el territorio de Israel y fortalecieron su posición en la región. Sin embargo, esta misma capacidad para la guerra también lo llevó a tomar decisiones cuestionables, donde la ambición política a menudo chocaba con sus valores morales y espirituales. Además de sus logros militares y políticos, David es presentado en la Biblia como un hombre de profunda espiritualidad. Es conocido por sus salmos, que expresan una relación íntima con Dios, llena de alabanzas, arrepentimientos y súplicas. Esta dualidad en su carácter, como guerrero y adorador, lo convierte en un modelo complejo de la naturaleza humana, donde la fuerza y la debilidad coexisten. En resumen, la figura de David es un reflejo de las virtudes y fallas humanas. Su vida está marcada por momentos de gran gloria, pero también por decisiones que lo llevarían a la ruina moral. Este contraste en su carácter es lo que lo hace relevante para las generaciones posteriores, enseñando lecciones sobre el liderazgo, la responsabilidad y la necesidad de la redención. La belleza de Bat-seba. La belleza de Bat-seba es un elemento central en la narrativa bíblica que rodea a David, y su simbolismo va más allá de lo superficial. En la historia, Bat-seba es descrita como una mujer de gran atractivo, lo que la convierte en objeto de deseo para el rey. Sin embargo, su belleza también representa algo más profundo: la complejidad de las relaciones humanas y las consecuencias del deseo. Al ser vista por David mientras se bañaba, Bat-seba se convierte en el catalizador de una serie de eventos que cambiarían el curso de la historia de Israel. Su belleza no solo atrae al rey, sino que también desata su ambición y deseos ocultos. Esta imagen de la mujer hermosa que provoca la caída del hombre es un tema recurrente en muchas narrativas, y en el caso de Bat-seba es un recordatorio de cómo la atracción puede llevar a decisiones que tienen graves repercusiones. El simbolismo de Bat-seba también se puede interpretar a través del lente del poder y la vulnerabilidad. Aunque su belleza la coloca en una posición de atención, también la convierte en un objeto de manipulación. David, como rey, tiene el poder de decidir el destino de Bat-seba, lo que plantea preguntas sobre el consentimiento y la ética en las relaciones de poder. Su historia revela cómo la belleza puede ser tanto una bendición como una maldición, dependiendo del contexto en el que se presente. Además, la narrativa de Bat-seba también refleja la complejidad de su carácter. A pesar de ser presentada inicialmente como un objeto de deseo, con el tiempo se convierte en una figura de fuerza y resiliencia.
Su vida se entrelaza con la de David de tal manera que, aunque su relación comienza con un acto de adulterio, su papel en la historia se transforma, llevándola a ser la madre de Salomón, el futuro rey de Israel. En conclusión, la belleza de Batseba es mucho más que un simple rasgo físico. Es un símbolo de las complejas dinámicas de poder, deseo y moralidad. Su historia invita a una reflexión más profunda sobre cómo la belleza puede influir en las decisiones y acciones de las personas, y cómo, a pesar de las circunstancias, también puede llevar a un legado significativo: el poder y la tentación. El relato de David y Batseba es una poderosa ilustración del abuso de poder y la tentación. A medida que David observa a Batseba desde su palacio, se manifiesta la vulnerabilidad del ser humano ante el deseo y la seducción. A pesar de ser un rey ungido por Dios, David se deja llevar por sus instintos, desdibujando las líneas entre lo correcto y lo incorrecto. Este desenlace revela cómo incluso los líderes más venerados pueden sucumbir a la tentación, un recordatorio de la fragilidad de la naturaleza humana. El poder que David detentaba no solo le brindaba privilegios, sino que también lo aislaba de las consecuencias de sus acciones. Al ser rey, David podía actuar sin temor a represalias, lo que lo llevó a tomar decisiones que no solo afectaron su vida personal, sino que también impactaron a toda la nación. La relación con Batseba se convierte en un acto de egoísmo, donde su deseo eclipsa cualquier consideración moral o ética. La historia también plantea preguntas sobre la responsabilidad que conlleva el poder. David, al ser un líder, tenía la obligación de actuar con justicia y rectitud. Sin embargo, al ceder a la tentación, traiciona no solo a su esposa, sino también a su pueblo y a su relación con Dios. Este aspecto del relato nos enseña que el poder puede ser una espada de doble filo, capaz de llevar a la grandeza o a la ruina, dependiendo de cómo se utilice. La tentación que enfrenta David también resuena en muchas de nuestras propias vidas. Todos enfrentamos momentos en los que nuestras elecciones pueden estar influenciadas por deseos personales que entran en conflicto con nuestros principios. La historia de David y Batseba sirve como un recordatorio de que la tentación es una parte inevitable de la experiencia humana, pero que la forma en que respondemos a ella define nuestro carácter. Por último, el relato del abuso de poder de David nos invita a reflexionar sobre la importancia de la rendición de cuentas. En un mundo donde la autoridad puede ser mal utilizada, es crucial que existan mecanismos de control y justicia. La historia de David y Batseba destaca la necesidad de reconocer nuestras debilidades y buscar la redención, no solo para nosotros mismos, sino también para aquellos a quienes nuestras acciones pueden afectar. El adulterio. El adulterio de David y Batseba es un episodio que plantea profundas implicaciones morales y espirituales. En la narrativa bíblica, el acto de David al tomar a Batseba, esposa de Urías, no solo es un pecado contra su matrimonio, sino también una traición a los mandamientos de Dios. Este acto de infidel, el asesinato de Urías. El asesinato de Urías es uno de los momentos más oscuros en la historia del rey David. Después de haber seducido a Betsabé, David se encontró en una encrucijada moral. Debía encubrir su pecado o enfrentar las consecuencias de su adulterio. En lugar de asumir la responsabilidad de sus acciones, David optó por trazar un plan que culminaría en la muerte de Urías, el esposo de Betsabé. Este acto no solo refleja la desesperación de David, sino también la profundidad de su caída moral. David envió a Urías a la primera línea de batalla, buscando que el enemigo lo matara en combate. Este acto premeditado es un claro abuso de poder. Como rey, David tenía la autoridad para tomar decisiones estratégicas, pero usó ese poder para eliminar a un hombre inocente. Es significativo notar cómo el deseo de mantener su imagen de rey
y su relación con Betsabé llevó a David a cometer un crimen tan grave. Esto plantea importantes preguntas sobre la ética del liderazgo y las consecuencias de dejarse llevar por los deseos personales. Las consecuencias del asesinato de Urías fueron devastadoras y, aunque David intentó ocultar su pecado, no pudo escapar de la repercusión de sus acciones. La vida de Urías fue sacrificada para proteger la reputación del rey. Este acto de manipulación y violencia no solo afectó a Urías, sino que también tuvo un impacto profundo en la vida de Betsabé, quien se vio atrapada en un juego de poder y deseo que la dejó en una situación vulnerable. La historia nos recuerda que las decisiones tomadas en un momento de debilidad pueden tener repercusiones duraderas. El papel de la culpa y la conciencia es fundamental en este relato. A pesar de que David parecía actuar con frialdad, es probable que la culpa lo haya perseguido en silencio. Este conflicto interno es un tema recurrente en la naturaleza humana, donde la lucha entre el deseo y la moralidad puede conducir a decisiones desastrosas. El asesinato de Urías no solo es un acto brutal, sino también un símbolo de cómo las buenas intenciones pueden ser corrompidas por el pecado. Finalmente, el asesinato de Urías se convierte en un catalizador para la intervención divina. La historia muestra que, aunque David pudo escabullirse de la justicia humana, no pudo eludir el juicio de Dios. Este acto no solo selló el destino de Urías, sino que también marcó el inicio de una serie de consecuencias que afectarían a David y su reino por generaciones. La lección aquí es clara. El pecado puede parecer una solución temporal, pero sus consecuencias son siempre permanentes. El papel del profeta Natán. El profeta Natán desempeña un papel crucial en la narrativa del pecado de David. Después de que David cometió el adulterio y el asesinato, Dios envió a Natán para confrontar al rey. Esta intervención divina es significativa, ya que subraya la importancia de la rendición de cuentas en la vida de cualquier líder. Natán no solo se presenta como un mensajero de Dios, sino también como un amigo que busca el bien de David, incluso cuando eso implica confrontarlo con su pecado. Natán utiliza una parábola para llevar a David a un punto de reflexión. Le cuenta la historia de un hombre rico que roba la única oveja de un hombre pobre. Al escuchar la historia, David se enfurece y declara que el hombre rico merece morir. Aquí es donde Natán revela la verdad. Tú eres ese hombre. Este momento de revelación es poderoso, ya que David, que había sido juez en esta situación ficticia, se enfrenta a su propia culpabilidad. La habilidad de Natán para confrontar a David de manera indirecta demuestra su sabiduría y su comprensión de la naturaleza humana. La confrontación de Natán no solo es un acto de valentía, sino también una manifestación del amor de Dios hacia David. A través de Natán, Dios ofrece a David una oportunidad para el arrepentimiento. La historia destaca que, aunque el pecado tiene consecuencias, siempre existe la posibilidad de redención. El papel de Natán es esencial para recordar que nadie está por encima de la ley divina y que la verdadera grandeza radica en la capacidad de reconocer y rectificar los errores. El encuentro entre David y Natán también ilustra el poder transformador del arrepentimiento. Cuando David se da cuenta de la gravedad de sus acciones, su corazón se quiebra. Este momento de vulnerabilidad es clave para su restauración espiritual. La narrativa enfatiza que reconocer el pecado es el primer paso hacia la sanación. Natán se convierte en un símbolo de la gracia de Dios, mostrando que, incluso en medio de la traición y el pecado, hay esperanza de restauración. Finalmente, el papel del profeta Natán en esta historia sirve como un recordatorio de la importancia de la voz profética en nuestras vidas. Todos necesitamos a alguien que nos desafíe y nos ayude a ver la verdad, incluso cuando es dolorosa. La historia de Natán y David
destaca cómo las relaciones de confianza pueden ser fundamentales para nuestra transformación y crecimiento espiritual. Las consecuencias inmediatas. Las consecuencias inmediatas del pecado de David son devastadoras y afectan a varias personas involucradas en la historia. Una de las víctimas más trágicas es Betsabé, quien, tras la muerte de su esposo Urías, se convierte en una mujer que lleva el peso del dolor y la culpa. Su vida, que había sido interrumpida por el deseo de David, toma un giro sombrío. La narrativa muestra cómo el pecado de David no solo destruyó vidas, sino que también alteró el curso de la historia de Israel. La relación entre David y Betsabé se ve marcada por la tragedia. Aunque David toma a Betsabé como esposa, la sombra del pecado nunca desaparece. La historia resalta cómo las decisiones impulsivas pueden llevar a un ciclo de dolor y sufrimiento que afecta a todos a su alrededor. Betsabé, que fue objeto del deseo del rey, ahora se convierte en un símbolo de las consecuencias del abuso de poder. Su vida se convierte en un reflejo de cómo las acciones del rey tienen un impacto directo en la vida de los inocentes. El impacto del pecado de David también se extiende a su familia. Aunque David intenta continuar con su vida, las repercusiones del asesinato de Urías y el adulterio con Betsabé no se desvanecen. Se establece una tensión en su hogar y la relación con sus hijos se ve afectada por el conflicto y la desconfianza. La narrativa sugiere que el pecado tiene un efecto dominó, donde una acción deshonrosa puede desencadenar una serie de eventos desafortunados que afectan a generaciones. Además, la muerte de Urías y el sufrimiento de Betsabé se convierten en un recordatorio constante del costo del pecado. David, a pesar de su estatus como rey, no está exento de las consecuencias de sus acciones. La historia nos enseña que no podemos escapar de las ramificaciones de nuestras decisiones y que el dolor causado a otros nunca se puede borrar. El sufrimiento de Betsabé y de Urías resuena a lo largo de la historia, recordándonos que el pecado tiene un precio. Finalmente, las consecuencias inmediatas del pecado de David sirven como una advertencia poderosa. Esta narrativa no solo es un relato antiguo, sino una lección sobre la importancia de la integridad y la responsabilidad. Nos recuerda que cada decisión que tomamos tiene el potencial de afectar no solo nuestra vida, sino también la de aquellos que nos rodean. La historia invita a la reflexión sobre cómo nuestras acciones pueden tener repercusiones que van más allá de lo que podemos imaginar. El hijo de David y Betsabé. El nacimiento del hijo de David y Betsabé es una parte trágica de su historia, simbolizando las consecuencias del pecado que ambos cometieron. Aunque el niño es un vínculo entre ellos, su llegada también está marcada por la sombra de la culpa y el dolor. Este niño, que representa una nueva vida, se convierte en un recordatorio constante de la transgresión de David. La historia sugiere que, aunque el amor puede surgir de las circunstancias más oscuras, siempre hay una carga que llevar. Sin embargo, la historia da un giro trágico cuando el niño enferma gravemente. David, que había sido un guerrero temido y respetado, se encuentra en una posición vulnerable, orando y ayunando por la vida de su hijo. Este momento de desesperación revela el lado humano de David, que a pesar de su estatus como rey, se siente impotente ante la tragedia. La narrativa ilustra que el arrepentimiento no siempre resulta en la eliminación de las consecuencias del pecado y que, a veces, debemos enfrentar el dolor de nuestras decisiones. La muerte del niño es un golpe devastador para David y Betsabé. Aunque David había esperado la intervención divina, se enfrenta a la dura realidad de que su pecado ha llevado a la pérdida de una vida inocente. Este evento marca un punto de inflexión en la vida de David, ya que la tristeza y la culpa se entrelazan en su corazón. La historia muestra que las decisiones tomadas en momentos de debilidad pueden tener un costo irreparable y que la justicia de Dios, aunque a veces incomprensible, siempre es justa.
La muerte del hijo de David y Betsabé también resalta la fragilidad de la vida. El niño, que había sido concebido en un contexto de pecado, se convierte en un símbolo de las consecuencias que pueden surgir de nuestras acciones. La historia invita a la reflexión sobre cómo nuestras elecciones pueden afectar a las generaciones futuras. La narrativa nos recuerda que, aunque el amor y la redención son posibles, también debemos. La relación entre David y Salomón. La historia de David y Salomón es una de las narrativas más fascinantes en la tradición bíblica. La influencia del pecado de David sobre la sucesión al trono es un tema que merece un análisis profundo. David, a pesar de ser un rey ungido y amado por Dios, cometió errores graves que tuvieron repercusiones en su familia y en el futuro de su linaje. La relación entre padre e hijo no solo se define por la genética, sino también por las experiencias compartidas y las lecciones aprendidas de las decisiones tomadas. Desde el momento en que Salomón nació, la sombra del pecado de David se cernía sobre su vida. Salomón, quien fue el hijo de David y Betsabé, no solo heredó el trono, sino también la historia compleja de su padre. La narrativa bíblica nos muestra que Salomón fue consciente de las dificultades que enfrentó su padre, lo que influyó en su forma de gobernar. A lo largo de su reinado, Salomón tuvo que lidiar con las consecuencias de las decisiones de David, lo que le brindó una perspectiva única sobre el poder y la responsabilidad. Además, la relación entre David y Salomón refleja una dinámica de enseñanza y aprendizaje. David, a pesar de sus fallas, fue un rey que buscó la sabiduría y la dirección de Dios. Salomón, al ser el hijo de este rey, tuvo la oportunidad de aprender de las experiencias de su padre, tanto de sus aciertos como de sus errores. En ese sentido, la influencia de David en Salomón es un recordatorio de que los líderes deben aprender de su pasado para guiar adecuadamente a las generaciones futuras. Sin embargo, el legado de David no fue solo una advertencia, sino también una oportunidad de redención. Salomón, al convertirse en rey, tuvo la chance de establecer un reino próspero y sabio, lo que contrastaba con los errores de su padre. A través de su reinado, Salomón intentó corregir algunos de los caminos torcidos que David había tomado. Así, la relación entre ambos reyes es un reflejo de la gracia y la redención presentes en la narrativa bíblica. En resumen, la relación entre David y Salomón nos enseña que las decisiones que tomamos no solo afectan nuestras vidas, sino también las de aquellos que vienen después de nosotros. Las lecciones aprendidas del pecado de David fueron fundamentales para que Salomón pudiera gobernar con sabiduría y justicia. Esta relación destaca la importancia de la enseñanza intergeneracional y la forma en que el legado de un líder puede moldear el futuro. La perspectiva teológica. Desde una perspectiva teológica, el pecado de David es un tema que invita a la reflexión sobre la naturaleza humana y la gracia divina. La historia de David y Betsabé no es solo un relato de pecado y sus consecuencias, es también un espejo en el que se refleja la condición humana. A través de esta narrativa se puede observar cómo la debilidad y la fragilidad de los seres humanos están en constante lucha con la búsqueda de lo divino. La teología cristiana ha interpretado el pecado de David como una representación de la caída humana. A pesar de ser un rey ungido, David sucumbió a la tentación y cometió adulterio, lo que nos recuerda que nadie está exento de fallar. Esta narrativa enfatiza la idea de que todos somos propensos al pecado, independientemente de nuestro estatus o posición. Es una lección poderosa sobre la humildad y la necesidad de depender de la gracia de Dios. Por otro lado, la historia también revela la profundidad de la gracia de Dios. A pesar de los errores de David, su arrepentimiento genuino y la búsqueda de perdón fueron recibidos por Dios.
Esto nos enseña que, aunque el pecado tiene consecuencias, la gracia es más poderosa para restaurar y redimir. La perspectiva teológica del pecado de David nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de redención para todos, sin importar cuán lejos hayamos caído. La figura de David, a pesar de sus fallos, es vista como un hombre conforme al corazón de Dios. Esta dualidad en su carácter nos ofrece una comprensión más profunda de la complejidad de la humanidad. La historia de David y Betsabé nos recuerda que, aunque a menudo tomamos decisiones equivocadas, siempre hay una oportunidad para volver a Dios y buscar su misericordia. La teología detrás de esta narrativa es un testimonio de la esperanza que se encuentra en el arrepentimiento y la restauración. En conclusión, la perspectiva teológica del pecado de David nos brinda lecciones valiosas sobre la naturaleza humana y la gracia. Nos enseña que el arrepentimiento sincero puede llevar a la redención y que a pesar de nuestras caídas siempre hay un camino de regreso a Dios. Esta historia nos invita a examinar nuestras propias vidas y a buscar la gracia que se nos ofrece, recordándonos que somos más que nuestros errores. El arrepentimiento de David. El Salmo 51 es una de las expresiones más profundas de arrepentimiento en la Biblia y está íntimamente relacionado con el pecado de David. Tras ser confrontado por el profeta Natán, David se enfrenta a su propia culpabilidad y busca la misericordia de Dios. Este salmo se convierte en un modelo de cómo debemos acercarnos a Dios en momentos de transgresión, reconociendo nuestras faltas y pidiendo perdón. En el Salmo 51, David comienza reconociendo su pecado y la gravedad de su situación. Su lenguaje es conmovedor y sincero, lo que muestra su comprensión de la ofensa que ha cometido no solo contra Betsabé y Urías, sino también contra Dios mismo. Este nivel de autoevaluación es fundamental en el proceso de arrepentimiento. Al aceptar su responsabilidad, David establece un primer paso vital hacia la restauración espiritual. La esencia del arrepentimiento de David radica en su deseo de ser purificado. En el Salmo, él clama a Dios por limpieza, pidiendo que sus transgresiones sean borradas. Esta súplica no es solo por el perdón, sino también por la transformación interior. David anhela un corazón limpio y renovado, consciente de que el verdadero arrepentimiento va más allá de simplemente reconocer el error. Implica un cambio en el comportamiento y una reorientación hacia Dios. Otro aspecto importante del Salmo 51 es la humildad que David exhibe al acercarse a Dios. No intenta justificar sus acciones ni minimizar sus efectos. En lugar de ello, se presenta con un corazón quebrantado. Esta actitud de vulnerabilidad es clave para cualquier proceso de arrepentimiento. David nos enseña que, al reconocer nuestras fallas, debemos hacerlo con un espíritu humilde, entendiendo que nuestra necesidad de gracia es profunda y urgente. Finalmente, el arrepentimiento de David no solo es un acto personal, también tiene implicaciones comunitarias. A través de su experiencia, David proporciona un modelo de cómo la confesión y el arrepentimiento pueden restaurar relaciones, tanto con Dios como con los demás. Su historia es un recordatorio de que, aunque el pecado puede causar división, el arrepentimiento y la búsqueda de perdón pueden restaurar la paz y la unidad. La narrativa como advertencia. La historia de David y Betsabé ofrece una advertencia poderosa sobre las consecuencias de nuestras decisiones. A menudo, las narrativas bíblicas no solo son relatos históricos, sino también lecciones morales que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas. En este caso, la advertencia se centra en cómo el abuso de poder y la falta de autocontrol pueden llevar a resultados devastadores. El pecado de David comenzó con una decisión aparentemente insignificante: mirar a Betsabé. Sin embargo, esa simple mirada se convirtió en un deseo insaciable, desencadenando una serie de acciones que culminaron en el adulterio
y el asesinato. Esta progresión nos muestra que las decisiones pequeñas pueden tener un impacto considerable en nuestras vidas y en las de quienes nos rodean. La narrativa nos insta a ser conscientes de nuestras elecciones diarias y de cómo pueden influir en nuestro futuro. Además, la historia nos recuerda que el poder puede ser una tentación peligrosa. David, como rey, tenía autoridad y privilegios que muchos no tenían. Sin embargo, ese mismo poder lo llevó a actuar de manera egoísta y destructiva. La advertencia aquí es clara: el poder, cuando no se maneja con integridad y responsabilidad, puede resultar en la ruina. La historia de David sirve como un recordatorio de que aquellos en posiciones de autoridad deben actuar con sabiduría y consideración hacia los demás. La narrativa también destaca la importancia de la rendición de cuentas. La confrontación de Natán a David es un punto crucial en la historia. Sin la intervención del profeta, es posible que David nunca hubiera reconocido la magnitud de su pecado. Esto pone de relieve la necesidad de tener personas en nuestras vidas que nos ayuden a mantenernos en el camino correcto, que nos desafíen y nos confronten cuando nos desviamos. La advertencia aquí es que el aislamiento puede llevar a la desobediencia y al pecado. Finalmente, la historia de David y Betsabé es un recordatorio de que nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros, sino también a aquellos que nos rodean. Las consecuencias del pecado de David impactaron no solo su vida, sino también la de Betsabé, Urías y su propia familia. La narrativa nos invita a considerar cómo nuestras acciones pueden influir en las vidas de otros y a actuar con responsabilidad y amor. Legado de David. El legado de David es uno de los aspectos más complejos y fascinantes de su historia, a pesar de sus grandes logros. Y así, al reflexionar sobre la historia de David y Betsabé, nos encontramos con una verdad poderosa. Nuestras decisiones tienen un impacto profundo, no solo en nuestras vidas, sino también en quienes nos rodean. David, un rey ungido, cayó en una trampa de deseo y ambición, y sus elecciones lo llevaron a un camino de dolor y arrepentimiento. ¿Alguna vez has sentido que una decisión te llevó a un lugar oscuro? Las consecuencias del pecado de David resonaron en su vida y en la de su familia, recordándonos que incluso los más grandes pueden tropezar. Pero hay una lección aquí: la redención es posible. A pesar de sus errores, David también buscó el perdón y se volvió a Dios. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Cómo enfrentarías las consecuencias de tus actos? Es fácil juzgar a David desde la distancia, pero cada uno de nosotros enfrenta momentos de debilidad. ¿Estamos aprendiendo de sus errores? ¿Estamos dispuestos a buscar la restauración cuando caemos? A medida que cerramos este capítulo, reflexiona sobre tus propias decisiones. ¿Qué pasos tomarás hoy para vivir de manera más consciente y responsable? Recuerda, tu historia también está en juego. No te detengas aquí.